Entrevista. Siete de la mañana, 34 minutos. Saludamos a Larry Yumibanda, analista económico. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Buenos días, don Javier. Buenos días al país. Bienvenido. Entiendo que el Ejecutivo ya debe haber analizado las dos proyectos de ley que fueron aprobados en la Asamblea, la de apoyo humanitario y la de ordenamiento de las finanzas públicas, y entiendo también que alista vetos a esas dos leyes. En términos generales, lo que consta en cada una de ellas, ¿era lo adecuado o no? Mire, no solamente los dos proyectos de ley, sino también las medidas adoptadas hace pocos días. Nosotros, como Círculo de Economía de Guayaquil, lo hemos enmarcado bajo la encrucijada de las 3 I. Inconstitucionales, improvisadas e incompletas. Entonces, en función que, por ejemplo, el gobierno parece que no tiene la brújula en la forma de establecer la política económica, lastimosamente, con las medidas, no todas, la mayoría, pueden empobrecer al país. ¿Y eso refleja entonces qué es lo que se tiene que hacer, pues? Lastimosamente, el gobierno opta por lo más fácil. Por ejemplo, inconstitucionales. ¿Cómo va a ser posible que en el proyecto de ley de apoyo humanitario y en las decisiones que el gobierno adoptó se tomen decisiones que violan los derechos constitucionales de los trabajadores públicos y privados, disminuyendo en este caso sus salarios, de los contratos actuales? No, nosotros sabemos que la ley rige para el futuro, no rige para el pasado. Eso a la larga va a generar una caída adicional del consumo, no solamente por parte del COVID o de lo que se venía arrastrando a lo largo de la economía ecuatoriana. Por eso que es inconstitucional. Y hay otras cosas que, por ejemplo, cuando nosotros catalogamos de improvisada, no es posible que en la ley, en los proyectos de ley, hayan puesto que la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera tenga que bajar las tasas de interés. No necesitaba ninguna ley, eso tenía que ser una decisión gubernamental, pero lastimosamente no lo han hecho, y ni siquiera lo habían planificado anteriormente. Y en cuanto, por ejemplo, al tema de que es incompleto, yo creo que el gobierno todavía le falta muchísimo para trabajar y para poder aliviar el cáncer de la economía ecuatoriana, que es originado por la corrupción y es originado también por la evasión fiscal. Pero no le va a alcanzar el tiempo porque ya le queda menos de un año. Sí, lastimosamente, aunque deje sentadas las bases para que el próximo gobierno no tenga que tomar medidas más drásticas. El asunto es que el gobierno cree que reduciendo el gasto de manera drástica en 4.000 millones, va a pensar que los ingresos van a ser exactamente los mismos. No, va a generar una disminución de los ingresos tributarios y el déficit fiscal, tal como está planteado en los actuales momentos, va a persistir para el siguiente año. Por eso es que nosotros avisoramos de que la recuperación económica ni siquiera va a darse en el 2021, sino que podría generarse algo de crecimiento económico para el año 2022. Se necesitan más de 10.000 millones de dólares para cubrir toda la situación. ¿De dónde sacamos ese dinero, economista? Bueno, hay varias iniciativas. Por ejemplo, de las decisiones que el gobierno ha querido impulsar es el tema de la renegociación de la deuda. Ha dicho que va a renegociar por un ahorro para el gobierno por 1.300 millones. Algo de lógica tiene porque son 1.100 millones los intereses que se tienen que pagar como deuda pública externa e interna en el Ecuador, pero debemos saber que lo que necesita el país es saber las estrategias que el gobierno va a tener con respecto a los tenedores de bonos, con respecto al Fondo Monetario Internacional, con respecto a la CAF, al BID, al Banco Mundial, a China, a los miembros del Club de París, etcétera. Necesitamos saber la estrategia, porque una cosa es anunciarlo, otra cosa es hacerlo. También creemos que se necesitan recursos frescos. Bueno, habrá que buscar el mecanismo. Nosotros hemos planteado una cuestión para el debate y lo regresamos con el tiempo, ¿no? El tema de la titularización del petróleo. Yo creo que eso puede permitir generar recursos. Hay sondeos de analistas expertos en materia petrolera de que el precio del petróleo se va a recuperar para el segundo semestre del año 2020. Actualmente ya está en $32 el WTI y va a seguir creciendo en función de que, por ejemplo, los motores de la economía global van a comenzar a aprender y adicionalmente
el acuerdo que se podría dar entre Estados Unidos con China, y eso va a permitir que se consuma más petróleo y por lo tanto el precio tiende a subir. Por eso que es el momento de poder hacer esta operación que permita recursos frescos, y solamente podría ser una operación del 10% de la producción petrolera total. No es venta anticipada de petróleo, ojo, es una titularización, o sea, una emisión de papeles de deuda que sean sustentados en las futuras ventas que haga el Ecuador de los recursos petroleros. Y adicionalmente nosotros creemos que es importante, si hay un problema de consumo, bajar el IVA. Yo creo que es importante seguir insistiendo en una reforma tributaria que permita bajar el IVA para, si sabemos que el salario del Ecuador es el más alto de Sudamérica, entonces, si no le van a incrementar los salarios a futuro, permítale bajar los costos de la canasta básica familiar reduciendo el IVA. Sabemos que no todos los productos están involucrados en la canasta básica, pero hay productos como por ejemplo de aseo personal que graban IVA y que de una otra forma podría generar un incremento del consumo, producción, empleo, recaudación tributaria y recuperación económica. Pero para bajar el IVA también se requiere bajar aranceles para que quienes produzcan puedan dar precios o productos con precios adecuados. De lo contrario, ni lo uno va a funcionar, ni lo otro por separado puede funcionar. Esto tiene que ser un paso en la cadena. Sí, habría que ver también, porque nosotros cuando hablamos de reducción de aranceles, nosotros nos enfocamos más a materias primas y bienes de capital. En el tema de los bienes de consumo, habrá que analizarlo caso por caso, porque a lo mejor se nos pueden ir dólares por producto de importación. Entonces hay que fortalecer la dolarización. Claro. Entonces creemos que es importante también que el tema sea un gran frente común para buscar un acuerdo comercial con los Estados Unidos que permita aumentar nuestra oferta exportable. Pero son decisiones que el gobierno nacional las tiene que impulsar. Son reformas estructurales de mediano y largo plazo que el gobierno tiene que dejarlas sentadas por bases y seguir optimizando el gasto corriente. Yo creo, mire, hay una cifra en el presupuesto del Estado que se destina para bienes y consumo de todo lo que es las embajadas y consulados a nivel internacional, en donde están ubicados las oficinas del país, en 30 millones que se destinan anualmente. Entonces son recursos que desde nuestra lógica no deberían entregarse o entregarse. Se destina también para bienes de consumo, para mantener la empresa inmobiliaria, que por suerte ya la quieren desaparecer. Por ejemplo, se destinan aproximadamente 40 millones de dólares para el mantenimiento inmobiliario. No estoy hablando de sueldos y salarios, estoy hablando del mantenimiento de estas instituciones. Entonces son recursos que pueden ser recortados, pero no podemos encargarle todo el peso a los trabajadores privados a través del acuerdo entre las partes o a través de recortes vía teletrabajo, de las horas de trabajo, que implica reducción, en este caso, de su salario. Eso va a generar a la larga menor consumo, menor venta para el sector empresarial, menor recaudación tributaria para el gobierno y va a seguir empobreciendo a todos. Una situación complicada. Lo único cierto es que falta liderazgo y también ganas de hacer las cosas para salir a nivel internacional a conseguir dinero. Sí, efectivamente, por eso que el próximo gobierno va a tener que hacer una reingeniería del presupuesto estatal que le permita ahorrar recursos. Yo creo que es importantísimo topar el tema de la seguridad social. Sin duda. En el presupuesto se destinan 2.000 millones de dólares, el presupuesto 2020, para financiar el fondo de pensiones. Entonces, creemos que es necesaria una reforma de ley, así como crearon el Banco del BIES, pero obviamente tiene que entrar en un proceso de transparencia, eliminación de toda red de corrupción, que permita que el IES tenga su propia empresa pública para que participe de los procesos de concesión del sector minero o de la concesión de las carreteras, que le permita tener rentabilidad adicional a lo que genera rentabilidad por producto de los préstamos quibrofarios e hipotecarios. Yo creo que ese debe ser el nuevo rol del seguro social, que le permita tener liquidez y por ir saliendo paulatinamente ese 40% que financiamos del presupuesto del fondo de pensiones. Economista, quiero agradecerle por habernos acompañado esta mañana vía Skype. Que tenga buen día. Un abrazo, saludos a todos. Gracias, Larry Yumibanda, analista económico. Son las 7 de la mañana con 43 minutos.